Ok, hola amigos y bienvenidos a otro episodio de La Banqueta Virtual, donde yo me doy cuenta que no me vuelvo a afeitar en la vida, pero estamos acá en otro episodio de Los Jueves de Ciencia, como siempre acompañado por nuestro estimado divulgador Henry Cabrera y también por nuestra estimadísima Vanessa Herrera. ¿Cómo estás, Van? Enojada, pero ya lista para que me rompan el corazón y me salga en piedrines pequeñitos. Me parece. Henry va a ser No, hombre, te experto en prometo eso. que solo Poquito. no, solo van a ser unas pequeñas cosas que vamos a tocar nomás. Muy buenas noches a todas las personas que nos escuchan por las diferentes plataformas de banqueta virtual. Es un gusto estar con ustedes nuevamente en este jueves de ciencia, de divulgación. Y como lo prometimos la semana pasada, hoy vamos a tocar la segunda parte sobre lo que es la mala ciencia, los errores científicos en algunas películas bastante emblemáticas y famosas que hay del séptimo arte. Y para hoy traemos unas que son muy queridas y amadas por nosotros, algunos que son bastante frikis, realmente les va a doler bastante. Yo me considero algo friki en algunas, pero esas no las quise tocar porque me duele con todo mi corazón tocarlas a mí. Si van a romper el corazón, que sea otro que me lo rompa a mí, no yo mismo. Eso está fantástico. Aquí somos conscientes del sufrimiento de los amigos fanáticos de las pelis de ciencia ficción. Sí, realmente muchos llegamos a encariñarnos con películas. Yo soy uno que hay películas que no me bastan verlas 1, 2, 3, 4, 5. Yo las miro cuanta vez puedo porque realmente siempre aprendo algo nuevo en ellas y hay partes que le emocionan a uno. Algunos somos amantes de ciencia ficción, futurísticas, históricas, románticas, de terror. Todos tenemos nuestra parte favorita, ¿va? O que nos gustan. Y lastimosamente las películas futurísticas a veces son las que más tienden a fallar con lo que son las cuestiones científicas, no se apegan mucho, se permiten demasiadas licencias artísticas, ¿verdad? Y a veces es demasiado evidente, ¿verdad? Pero en todo caso nunca es un mal momento para aprender algo de ciencia y no se trata de desprestigiar a las películas o al séptimo arte, sino de aprender ciencia a base de esos errores que cometen o esas licencias que ellos se permiten a veces. Excelente, excelente. Así que, pues dinos, Henry, ¿con qué peli vamos a comenzar esta noche? Bueno, hoy vamos a iniciar con una película de nuestra amada Scarlett Johansson, nuestra querida y amada, se llama la película Lucy. No sé si puedes dar una introducción, Vane o Kevin, sobre qué trata esta película. Pues yo les cuento si gustan. La película de Lucy trata, pues, sobre el personaje de Scarlett Johansson, que se llama Lucy, la cual, por motivos de la trama, pues ella desbloquea el 100% de su capacidad cerebral, o sea, desbloquea el 100% del uso de su cerebro y pues básicamente se convierte en un superhéroe con todos los poderes que necesite el guión en ese momento. Entonces, pues ahí, así la trama de eso va. Una chica que logra... No es que necesite el guión, que lo necesita la humanidad para salvarse. Y de eso va la trama. Así a un grandes rasgos y simplificada en extremo. Para no ser tantos spoilers, ¿verdad? Uh-huh. Exactamente. Bueno, entonces vamos a tratar de hacer lo menos posible spoiler en la película y vamos a empezar con el plato fuerte de lo que es los errores científicos que hay en la película, y lo primero es el mito del 10% del cerebro. Este mito muy extendido surgió alrededor del siglo XIX y principios del siglo XX y habla de que los seres humanos solo usamos una porción de nuestro cerebro. Y este mito surge con el psicólogo William James, el cual creía que solo usábamos una parte del cerebro, y poco a poco se fue extendiendo este mito y convirtiéndose en un bulo muy replicado. Todos hemos leído en algún momento, incluso en la escuela a veces mis maestros tendían
a replicar ese mito. Algunos compañeros de trabajo o en la misma sociedad tiende a escucharlo uno comúnmente, ¿va? De que hay ciertas capacidades que tenemos nosotros ahí ocultas, ¿va? Y podemos desbloquearlas como que fueran esos niveles de videojuegos que hay, ¿va? Y poco a poco va el superhéroe va desbloqueando y convirtiéndose en ese héroe que todos esperan que uno se convierta él, ¿va? Este mito es muy extendido. Lastimosamente es falso, completamente falso. Nosotros usamos siempre el 100% de nuestro cerebro. El cerebro está dividido en módulos. Imaginémoslo, voy a hacer una sobresimplificación como ojalá no me peguen una camorra los psicólogos y los neurólogos. Imaginemos que nuestro cerebro es una habitación, es una casa con varias habitaciones y está fraccionado, y cada parte del cerebro tiene una función específica. Hay funciones específicas para lo que es motriz, para la movilidad, para lo que es el razonamiento, para lo que es la memoria espacial, para movernos en el tiempo y en el espacio, dijo. Y cada región específica del cerebro hace esa función. Entonces, cuando nosotros estamos dedicados en algo, cierta capacidad cerebral se va hacia ese sector. Entonces, por ejemplo, imaginemos que en esa casa, todas las habitaciones, por ejemplo, la persona que hay una persona en esa habitación y cuando entra a una habitación se prende la luz. Entonces, esa parte del cerebro es la que se está requiriendo la capacidad, bastante atención del cerebro, bastante capacidad. Las neuronas están trabajando a pleno. Por ejemplo, nosotros estamos haciendo una operación matemática, ¿va? Entonces, el cerebro tiende a ocupar mucha de su capacidad a esa función. Nosotros estamos haciendo un deporte, por ejemplo, un deporte que lleva bastantes movimientos, como por ejemplo el ballet. Entonces, buena parte del cerebro tiende a usar sus funciones motoras en el movimiento, en la concentración y todo. Incluso cuando nosotros estamos durmiendo, que es uno de los momentos que teóricamente hay menos actividad cerebral, si se hace un escaneo, por ejemplo, por una resonancia magnética a las personas que están durmiendo, el cerebro tiene partes activas, siempre está funcionando, a pesar de que nos estamos descansando. Entonces, cuando uno hace una actividad, parte de la actividad cerebral o del poder que tiene el cerebro, se ocupa para hacer esa actividad. Pero no es de que solo esa región se ocupa. Si ustedes ven el cerebro, por ejemplo, una resonancia, el cerebro está iluminado, completamente iluminado, en las neuronas trabajando a todo vapor para poder realizar esa función que se está ocupando. Y de ahí pasamos a otra función y el cerebro pasa su atención a eso. Y es tan sencillo como, por ejemplo, intenten, por ejemplo, leer un texto, tener una conversación con una persona y estar, por ejemplo, haciendo una actividad con la mano, por ejemplo, escribiendo, o con la otra mano, por ejemplo, saludando. Entonces, no puede hacer un montón de funciones uno al mismo tiempo. Entonces, tienen que pasar de la función A, pasar a la C y todo al mismo tiempo. Solo las mujeres dicen que pueden hacer hasta 3 cosas al mismo tiempo, pero nosotros... ¿Me estás diciendo que no puedo parar el tiempo como Scarlett Johansson así ahorita como en la peli? Así, no. Lastimosamente no. Sí, pero Scarlett Johansson sí lo puede hacer, porque literalmente cuando yo la veo siento que se detiene el tiempo. Me encanta. Entonces, recapitulando, mito del 100% fake, no existe. Nosotros ocupamos nuestro cerebro al 100%. ¿Que podemos hacer más eficientes ciertas cosas? Sí, por ejemplo, el cerebro es como un músculo. Entonces, por ejemplo, las personas que hacen cierto deporte, los músculos tienden a volverse más potentes y todo para realizar ese deporte, ¿va? Los maratonistas, sus piernas se adaptan para eso, el sistema cardiovascular y todo. Igual, si nosotros tendemos a empezar a leer, a adquirir conocimiento, funciones matemáticas, entonces nuestro cerebro también empieza a ejercitarse y nos volvemos más eficientes para ciertas funciones, pero esas funciones ya estaban ahí, solo que nos volvemos más eficientes para ello. Entonces, en sí no significa que haya una droga o algo que nos haga a nosotros que de pronto nos volvamos super genios, o podamos detener el tiempo, viajar al pasado o hacer
o hacer la evolución a antojo y voluntad. Eso no existe, por desgracia. Entonces, eso es con respecto al mito. Ajá. Me parece que miro las escenas de la peli y es así como que se supone que me la tengo que tomar. Cabal. Viaja hacia el pasado, o sea, imagínate. Sí, exactamente. Y ese es otro de los mitos que vamos a ver más adelante. Eso se toca en lo que es el aumento de las habilidades sobrenaturales de Lucy. Lucy tiene capacidades de telequinesis, control del tiempo y manipulación de la materia al supuestamente usar mayor porcentaje de su cerebro. Teóricamente en la película, conforme ella va usando más su cerebro, del 10 al 15 al 20 empieza a desbloquear ciertas funciones, ¿va? Y entonces esas ciertas funciones incluso violan leyes de la física. Es que esas cuestiones que son completamente imposibles lo tiende a violarlas ellas. Por ejemplo, aumentar la actividad cerebral no nos dará habilidades sobrenaturales. El cerebro opera de manera eficiente dentro de los límites biológicos y físicos. Por ejemplo, un ser humano, un velocista como Usain Bolt, él no sobrepasa los 40 kilómetros por hora. Él no. Entonces, es biológicamente imposible porque el cuerpo humano no está diseñado, no evolucionó para correr a la velocidad de un guepardo que puede alcanzar alrededor de 100 kilómetros por hora por unos cuantos segundos. Pero el guepardo o la chita tuvo que ceder ciertas características que tienen los felinos para poder alcanzar esa velocidad. Las chitas o los guepardos no tienen garras retráctiles. Sus garras son como las de los perros, que no son retráctiles. Ellos tienen un cuerpo mucho más delgado, su cola se volvió mucho más larga para poder tener un equilibrio, y entonces tuvo que sacrificar un montón de cuestiones como la agilidad de trepar árboles fácilmente como lo tienen los felinos, la fuerza que tienen los felinos a comparación de ellos y todo. Ellos sí pueden alcanzar esas velocidades, pero su cuerpo está para eso. Pero un ser humano, por más desbloqueo que hagas, que existiera desbloqueo del cerebro, no podrías alcanzar una velocidad de un guepardo. No podrías levantar un objeto más de lo que te permite la física. No podrías levantar objetos de 4 o 5 toneladas, o no podrías tener telequinesis, algo que no existe, de mover objetos o poder por ejemplo, mover a las personas, influenciar a las personas, por ejemplo. Entonces, todo eso es biológicamente imposible. O sea, aunque vamos a suponer, dijo el meme, vamos a suponer que existe el desbloqueo de cerebro, que existiera, que algo que no existe, no podrías hacer eso porque no entra dentro de las leyes de la física. Exacto, o sea que eso de echarse un viajecito al pasado y ver a los dinosaurios y tocar a los monitos, eso no. No, lastimosamente no. ¿Cuánto quisiera que fuera posible? ¿Quién no quisiera hacer un tour al pasado e ir a ver los dinosaurios? Voy a desbloquear el 100% del cerebro y voy a viajar al pasado, o voy a hacer modificaciones a mi cuerpo o a mi antojo. No se puede. Así, finalmente voy a decir, le gané a Baldor. Exactamente. ¿Qué di cuenta con los dedos? Bueno, ya te dije... Espera. Ya le dije 6 veces a Vanessa que eso no es cierto. Bueno, tenemos otro fact de lo que es Lucy. Tenemos evolución forzada y transformaciones de conciencia. La gente tiende a pensar que la evolución sucede porque nosotros queremos que suceda. La evolución, tal como lo toca Richard Dawkins en su libro Relojero Ciego, la evolución es ciega, no tiene un fin último, no va hacia ningún lado específico, sino es garantizar la supervivencia de los seres, los que son más aptos para reproducirse. No el más fuerte, no el más rápido, no el más listo, sino el que mejor se pueda reproducir. Simplemente eso garantiza la evolución. Y la evolución no se puede hacer antojadiza, y en Lucy
Lucy, ella puede evolucionar a su antojo, y la evolución no funciona a cambios individuales. La evolución surge por mutaciones que sean aleatorias, es una de las formas que surge la mutación, que sean aleatorias en la serie y afectan no al individuo vivo, sino a adultos, sino tiende a afectar a lo que es a los individuos que recién comienzan, a los pequeñuelos, ¿verdad? Se dan las mutaciones tienden a darse en el embrión, y el embrión que hereda ciertos caracteres que lo benefician a él, si esos caracteres pasan a su descendencia, ellos también terminarán heredándolos a la siguiente generación. La mayor parte de las mutaciones en los seres o no son buenas o son muy perjudiciales. El cáncer es un tipo de mutación. Es una de las mutaciones más comunes que tenemos los seres humanos. Y hay otro montón de mutaciones que simplemente no nos afectan en nada. Pero de vez en cuando, en algún embrión sucede una mutación que le da una característica. Por ejemplo, uno de los ejemplos más conocidos es el de un tipo de polilla en lo que sucedió en Inglaterra, en la Revolución Industrial. Habían polillas de tipo lo que era grisáceas, y esas polillas en lo que es el ladrillo de los edificios tendían a camuflarse. Pero cuando inició la polución de la Revolución Industrial, las paredes de los edificios tendieron a volverse más oscuras por el humo o el smog, y esas polillas eran más fácil vistas por los depredadores y empezaron a desaparecer. Pero habían mutaciones que a vez en cuando habían polillas que eran más oscuras, que no sobrevivían cuando las paredes eran más claras, y en ese momento empezaron a sobrevivir y a heredar ese carácter a su descendencia. Pero no fue porque ellas quisieron. Ellas cuando nacían heredaban ese carácter, y en buena onda, cuando las que estaban más oscuras, pues pudieron heredarlo, ¿eh? Pero no es porque uno desee evolucionar. Yo no puedo voluntariamente hacerlo, por más desbloqueos que hiciera en mi cerebro como lo hace Lucy, por desgracia. Y eso así es en la evolución. Y otra fake que tenemos en la película son drogas milagrosas. Es una droga que tiende a hacer desbloquear el cerebro que la vuelven una mula, y lastimosamente se rompe la droga y se empieza a circular su torrente sanguíneo, y eso empieza a desbloquear ciertas regiones del cerebro. No hay drogas que hagan eso. Las drogas más bien tienden por las drogas psicotrópicas, como el estilo de las que inventaron, tienden a hacerlo volar a uno. Por desgracia no hay ese tipo de droga. No avisan antes, dijo, uno va a meterse cosas para evolucionar y no se puede. Sí, la mayor droga que yo aspiro es mi cafecito. Me parece, o sea, y es que el rollo ahí es que si vas de mula llevando drogas y eso se revienta, no vas a desbloquear tu cerebro, vas a desbloquear un pase automático a la morgue. Eso es lo exactamente. Eso es lo más seguro. Eso es algo así como el Spider-Man, cuando lo muerde la araña radioactiva y se convierte en Spider-Man. Si te muerde una araña, no creas que te vas a convertir en Spider-Man. Lo más seguro es de que te va a doler mucho, se te va a infectar, o posiblemente mueras si es una araña muy venenosa, o termines perdiendo algún miembro por necropsia. Un conocido mío se fue al puerto hace un par de semanas y lo mordió una araña justo en la nalga. Y le digo yo, vaya con el doctor porque no se va a volver el hombre araña, ¿va? Para no hacerles el cuento largo, el pobre se le infectó y todo súper asustado. Yo le digo, y me dice, ¿usted cómo me dolía? Le digo, oiga, usted y no intentó a ver si todavía se podía escalar las paredes. Usted viene, tírese el octavo nivel a ver si le salen telarañas. Si no le salen, pues ni modo, ya es su suerte. Pero ya lo intentó. Sí, exactamente. Bueno, yo creo que en todo lo superficial que podíamos tocar de Lucy, creo que ese sería. No sé si procedemos a pasar a otra película, o tienen algo que comentar ustedes. Aquí hay un par de comentarios. Rebeca nos dice, hola Rebeca. Hola Rebeca, mucho gusto. José Miguel dice, a mí me gusta Lucy. ¿Es el apéndice una mutación? No,
El apéndice, la explicación más aceptada, mira, es que nuestros antepasados eran herbívoros. El estómago de los herbívoros es mucho más grande. Se dan cuenta, las vacas tienen un estómago muy grande y todos los herbívoros tienen que tener estómagos muy grandes porque para digerir lo que es la celulosa y todo lo que lleva las plantas, se necesita una serie de bacterias para poderlo digerir. Entonces va por etapas, pero se necesita un gran tracto digestivo. A comparación de los carnívoros 100%, que ellos su estómago es muy corto porque la carne y la proteína es muy fácil de digerir. Nuestros antepasados eran herbívoros y nosotros poco a poco nuestra dieta fue pasando a dieta omnívora. O sea, comemos de todo un poco, comemos carne, comemos semillas, comemos frutas y ahí es un complemento. Nuestros dientes están diseñados para eso. Las muelas son para masticar lo que es frutas y vegetales, raíces, tubérculos, y lo que es los colmillos y las partes delante es para morder carnes. Conforme nuestro estómago se fue reduciendo, nuestro intestino bajando de tamaño y todo, fueron quedando ciertos vestigios de nuestro antepasado, que éramos herbívoros, y uno de esos vestigios es el apéndice, una parte que quedó ahí. Se creía erróneamente que el apéndice ya no tenía ninguna función biológica, pero los últimos estudios han demostrado que el apéndice tiene ciertas funciones con el sistema inmunológico, que ayuda al sistema inmunológico a ciertas funciones para poder atacar enfermedades y todo. En sí tiene una función. Entonces, normalmente los órganos, en la evolución, los órganos o tienden a desaparecer o se aprovechan de otra forma que no era la función original. Y uno de esos es, por ejemplo, lo que es por ejemplo, nosotros los seres humanos respiramos aire, y los pescados respiran en el agua. Entonces, parte del sistema respiratorio de los pescados se convirtió en lo que es los pulmones de los vertebrados que respiran aire. Y si tenemos un cierto defecto, por ejemplo, como el hipo, que el hipo es un vestigio que tenemos nosotros de nuestros antepasados que respiraban agua. Entonces siempre van quedando ciertos vestigios ahí que a veces no tienden a no eliminarse. Es como la coxis. La coxis es la punta de la columna vertebral. Y ese es un remanente de cuando nosotros éramos personas vivíamos en los árboles. Tenemos lo que es esta parte palmar acá, esta parte que ven acá. Esto hay personas que ya no lo tienen, pero solo los primates tienden a tenerlo. Porque les sirve para poderse sujetar bastante. Sí, yo lo tengo porque vivo en Petén. Ya sé que ibas a hacer esa broma. No, la verdad es que iba a tirarme contra mí, así como que yo creo que tengo que dejar la pizza y el azúcar porque o no lo tengo o tengo el brazo muy gordo. Pero ya que Henry se tiró el asunto de que en Petén todavía saltamos de árbol en árbol, yo ahí no me voy a meter. Antes que lo diga, lo dije yo. Dijo que come carne viva todavía. Va un humano y se lo toma. Se va en cacería. Nos saluda Gabriel Pérez. Hola, Gabriel. Hola, Gabriel. Te comento, hablamos de mitos y errores científicos en películas famosas de Hollywood. Hace un ratito hablábamos de la película Lucy y ahí José Miguel nos preguntó si el apéndice era una mutación y era lo que explicaba Henry. Dice aquí Reinaldo, o sea que si yo tengo cola todavía no he evolucionado o eres petenero. Mentira. Se están convirtiendo en mono. Eso, lo que él dice es una creencia errónea de la evolución. La evolución, no hay seres más evolucionados y seres menos evolucionados. Solo seres más adaptados a ciertos ambientes. Un Australopithecus era un ser que estaba muy adaptado a su ambiente. Por ejemplo, un pangolín, que es un mamífero que tiene escamas, que vive en zonas bastante desérticas, no es un mamífero más evolucionado porque tenga escamas o menos evolucionados. Él está mejor adaptado a donde vive. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los climas áridos, obviamente, las escamas evitan que se te escape bastante el calor. Pero vamos a suponer que esa región donde él vive se vuelve una región tropical y empieza a llover y todo. Entonces, esa ventaja que él tenía ya no es tan necesaria. ¿Por qué? Porque ya el ambiente ya no es tan hostil. Entonces no hay seres más evolucionados o menos. La cola en ciertos primates
les servía para asirse, para detenerse en los árboles. Y esa es una característica que les ayudaba a ellos. Nuestros antepasados se supone que la tenían, pero cuando los bosques de África tendieron a volverse más dispersos, ya no había forma de andar de árbol en árbol. Entonces, esa característica ya no te servía. Entonces, una característica que sí les servía y los que la heredaron y los que la tomaron les funcionó fue caminar erguido. Y el caminar erguido te da una ventaja porque podías ver sobre la sabana, sobre la hierba de la sabana. Y podías divisar más fácilmente a los depredadores que si caminabas como caminan la mayor parte de los primates, como los chimpancés, por ejemplo. Entonces, esa es una ventaja que te dio. Entonces, no significa que esos seres humanos que empezaron a caminar más erguidos fueran más evolucionados que los que no caminaban. Simplemente estaban mejor adaptados al ambiente. Y eso es. Entonces, ese es un error común creer que hay seres más evolucionados y otros menos. Simplemente están mejor adaptados a un ambiente dado, en circunstancias dadas, en un tiempo dado. ¿Y ustedes todavía tienen cola? Si no, ¿cómo se agarran de los árboles? Nosotros nos las quitan porque cuando pega la luna, nos convertimos en simios gigantes. Bueno. Dice aquí Gabriel, a mí me quitaron el apéndice. A mí también me la quitaron. A mí no, porque yo no como carne, entonces me creció el estómago. No estoy gorda, me creció el estómago. Me va a decir, bueno, yo sí mastico la comida. Sí, es que la verdad que todavía nosotros los seres humanos, tomando el tema que están ellos tocando de ciencia, tenemos varios vestigios de cuando éramos primates. Por ejemplo, los pies. Los pies tienen dedos, pero ahora les pregunto, ¿para qué pueden servir? Los de la mano sabemos que nos sirven, pero ¿para qué nos pueden servir los pies de los dedos? Los dedos de los pies. Para que se te llenen de hongos. Sí, exactamente. Báñense. Ese es un vestigio que tenemos de nuestros antepasados primates, que ellos sí se pueden asir a las ramas con los pies. Ese es un vestigio que tenemos nosotros. Pero poco a poco se ha ido atrofiando esa parte que ya no la podemos así moverlos tan elegantemente como lo hacen los primates y ya no tienen esos alargados. El dedo pequeño del pie es tan pequeñito que algunas personas casi que como que ya no lo tuvieran. Solo es como que un puntito. Sí, exactamente, y eso se van perdiendo y atrofiando. Entonces, por ejemplo, nos sería más fácil a nosotros tener toda la sección del pie sin dedos, que no nos afectaría tanto a nosotros. Porque no nos golpearíamos el dedito pequeño, por ejemplo. Eso es cierto. La verdad es que el pie sin dedos se va a ver muy feo. Lo que pasa es porque ya tenemos la impronta nosotros de ver a los seres humanos así, pero si nosotros de todos los seres humanos tuvieran los pies así, para nosotros sería algo normal. Exactamente. Bueno, es verlos como calcetas, ¿no? Sí, exactamente. No, ahorita que Henry me dice eso, me recuerdo una vez de un amigo que me dice, no, es que no recuerdo por qué, es que estaba hablando de caminar, y yo le digo, a usted le digo, ¿se imagina que los humanos en lugar de pies tuviéramos ruedas? Y me dice, pues nos dolieran las ruedas. Yo, bueno, está bien, pues. Había un programa en Discovery Channel que hablaba sobre hipotéticas civilizaciones, ¿verdad? Y cómo podían surgir las civilizaciones. Y habla sobre evolución convergente. Por ejemplo, los perros es un mamífero placentario. Por ejemplo, lo que es el tigre de Tasmania o el tilacino era una especie de perro, solo que no placentario. Viene de los marsupiales. Los marsupiales es porque tienen marsupios, así como los tacuacines o zarigüeyas, que nacen muy pequeñitos sus crías y se meten en la bolsita que ellos tienen y ahí se amamantan y van creciendo. Esa es toda la familia, los canguros, los koalas, todos esos que, por ejemplo, el único marsupial que hay en América es el tacuacín o la zarigüeya. Ajá, en lo que es la parte de Australia, Tasmania y otras islas hay muchos marsupiales. Y ahí surgió un marsupial que es el tilacino, que ya está extinto, o tigre de Tasmania, que era muy parecido a los perros. Entonces, las características parecidas, entonces la evolución tiende a converger a veces en ciertas especies parecidas. Entonces, parte de eso se puede extrapolar a la exobiología.
es la biología que está fuera del planeta Tierra. Y para que haya un ser inteligente, por ejemplo, tiene que tener ciertas características a la del ser humano. Tiene que tener piernas, y toca ese tema de ruedas. ¿Podría surgir con ruedas? Sí, pero entonces tendría que el planeta, por ejemplo, tener desde su inicio el planeta, tener carreteras para que pudiera movilizarse fácilmente. Obviamente es imposible que un planeta tenga carreteras, salvo que le hayan sido hechas. Entonces lo más factible es que los seres en otros planetas, si existe la vida y vida compleja, desarrollen piernas. ¿Cuántas piernas? Puedes tener 2, 3, 5, 10, 20 piernas. Pero el problema de tener una pierna tendrías que andar saltando. 2 piernas es bastante eficiente, pues 3 piernas sería mucho mejor, pero si tienes muchas piernas, el cerebro de ese ser hipotético perdería más tiempo en coordinar sus piernas en crear un aparato para comunicarse con otros seres, por ejemplo. Entonces tiene que haber un margen de cantidad de mínima de piernas a máximo de piernas. Entonces la evolución puede ser convergente y terminar en seres que tengan cierta morfología que tienda a parecerse a los seres que hay en la Tierra. Y ese es el tema. Ajá. Me parece. Todos patentacos con 2 piernas y quieren tener 3. Exactamente. Y ese es un tema que tiende a tocarse a veces en las películas, por ejemplo, tocando un tema, por ejemplo, de Star Trek o Star Wars. Hay muchos seres antropomorfos que tienen parecido a los seres humanos, pero hay ciertos exobiólogos y algunos científicos que hablan que tienen que parecerse en alguna medida a los seres humanos, tienen que tener manos para poder asir, crear objetos, herramientas, exactamente, porque la telequinesis no existe, obviamente no los podían crear por la mente, y obviamente si no tienes pezuñas, va a ser imposible que puedas crearlo. Es cierto, los pulpos son unos seres muy inteligentes y todo, pero por muy, muy flexibles que sean sus tentáculos, les es difícil a ellos poder crear algo. Adicionalmente, los seres tienen que surgir en tierra firme, porque es difícil que en el agua puedas crear circuitos integrados, porque obviamente no va a haber forma de conducir eficientemente la electricidad, que te va a dispersar. Entonces, lo más probable es que existan en tierra sólida, no en agua, y tiene que tener un cierto tamaño, porque un ser muy pequeño no tendría suficiente capacidad para tener un cerebro, y un ser demasiado grande obviamente no puede llegar a dimensiones monstruosas porque no se lo permite la física, ley de cuadrado inversa al cubo. Ajá, entonces hay cuestiones de que se puede llegar a un cierto consenso de qué forma podían tener los seres. Por eso, en cierta parte tienden a tener un poco de buena ciencia lo que es Star Trek y lo que es Star Wars, que los seres tienden a ser bastante homogéneos en el sentido de que se van a parecer un poco a los seres humanos, tal vez exageradamente, ¿no? Porque al final nuestra cabeza e imaginación nos da por lo que podemos ver. Más allá nos es difícil imaginar algo que nunca hemos visto. Alguna persona, si nunca ha visto un caballo, por más que se lo describa, o sea, y nunca sabe más o menos la forma de un caballo, no va a entender cómo es un caballo hasta que ven la forma de un caballo. Hasta que te mete una patada. Cabal. Pero mira, imagínate, en lugar de dedos tener tentáculos del mismo tamaño. Está bonito, ¿no? Sí. Por lo menos ya no te van a doler las articulaciones. Concepto del ácido úrico. Así, ¿verdad? Los tentáculos tiesos, ¿no? Ay, no. Imagínate que en lugar de los dedos fuera, pero la lengua. Si la gente es habladora, ahora que eso no tiene hueso, ya va a ser cuando sea súper mega flexible. Ay, ¿no? Bueno, la imaginación. Nos pregunta aquí Gabriel. ¿En otras cosas? Nos pregunta aquí Gabriel, ¿son científicos o qué son? No somos científicos, Gabriel, pero los jueves te comentamos, los jueves tenemos, valga la redundancia, los jueves de ciencia, donde está Henry Cabrera. Él es divulgador de ciencia, y también está Eder Ballesteros, que por problemas de conexión no pudo estar hoy. Él también es un divulgador de ciencia de Colombia, y hablamos de temas científicos los jueves, todos los jueves a las 8 de la noche. Y hoy, pues como te comentaba al inicio, estamos hablando de los errores de ciencia en las películas. Esta es la segunda parte, por cierto, porque esta vez es personal. Lo que pasa es que aquí mi estimado esta vez viene de kamikaze,
Morir se quiere. Exactamente. Bueno, no sé si pasamos a la siguiente película. ¿Cómo es con Eder? ¿Cómo es con Eder? No pudo venir hoy por cuestiones de conexión y le estamos jodiendo el espacio. Sí, lastimosamente en Colombia ya llevan varias semanas con lluvias torrenciales y se les interrumpe seguido el internet ahí donde él vive. Entonces sí hay bastantes sectores de Colombia que están pasando bastantes problemas con las inundaciones, deslaves y otras cuestiones. Y bueno, siempre nuestros hermanos colombianos y todos latinoamericanos, pero que arriba Colombia. Te queremos. Dejo más. Ya te hice mi piedrín, mi corazón. No sale. ¿Cuál era la siguiente peli, gente? Bueno, vamos con Indiana Jones. Ok, y yo aquí tengo esta escena que tengo que comentarles que me dolió verla en el cine. Esta escena, me quedé así como que ¡ay! Mataron a Indiana Jones, o al menos se acercaron bastante. Es bastante graciosa esa escena. Pero coméntanos, Henry. Sí, exactamente. Esta escena, si querés comentar la escena, yo voy a comentar la parte de la parte de fake. Ajá. Pues en esta escena que voy a describir con dolor, sentimiento de fanático, como podrán notar, no soy muy fanático de Indiana Jones 4 o Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal, pero en esta peli, pues Indiana Jones, en esta parte acá, para darles un poco de contexto, está en el desierto de Nevada durante los años 50 y ahí está. Van a probar una bombita atómica. Entonces, obviamente, es una situación de que una bomba atómica no es como un cohete de fin de año o un cohete de independencia. Entonces, lo que hace Indiana Jones acá es, como están viendo en pantalla, pues obviamente empezar a buscar un área donde protegerse, ¿no? Pero está pensando en lo mismo que pensamos todos, ¿y dónde carajos me protejo de una bomba atómica, no? Entonces se le ocurre, pues vaciar la refri, porque tiene plomo, está alineada con plomo la refrigeradora, ahí vuela el bombazo al carajo, todo hace boom, y viene un momento que casi mató la franquicia. Y esto es lo que sucede. Así que esto es lo que nos va a decir Henry si es posible o no. Ahí va la bomba atómica destruyendo todo. Estos fueron los soldados que salieron detrás. También se los llevó a la chingada. Adiosito. ¡Pum! 1, 2. Alineados. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Como 16 cuentazos, a ver a qué velocidad. E Indiana Jones está bien, está vivo, está ileso. O sea, un bombazo. No había ningún cojín dentro de la refri para soportar los putazos y está ileso. Ahí está. Así que a ojo de buen cubero, eso es lo que sucede en la escena. Sí, Perdonen, me limité porque ¿cómo pueden decir que eso es mentira? Agarra, mete un huevo, por ejemplo, en un traste y tira al suelo el traste con el huevo y me cuentas qué pasa con el huevo después. ¿Duro? No. Bueno, salvo que la persona la hayan cocinado al vapor y la metan después en la red. Básicamente eso tiende a suceder. Incluso Volvo fue uno de los primeros, la que inventó lo que es el cinturón de tres puntos, creo que se llama Sí, el puntos. cinturón que usamos comúnmente nosotros. Y lo explicaba con un huevo. Fue un anuncio de publicidad muy bueno. La patente era libre de Volvo. Explicaba con cinturón y sin cinturón lo que pasaba, y sin cinturón obviamente se quebraba el huevo. La fuerza G que está sometido Indiana Jones volando ese refrigerador a esa altura y la caída, es imposible que una persona pueda sobrevivir. No, obvio, como explica él, no hay absolutamente nada dentro. Básicamente hubiera salido hecho una sopa. Sopa. Ajá. Sopa Jones. Para empezar, a esa altura, incluso el refrigerador se hubiera abollado tanto que si él hubiera sobrevivido a la fuerza G, lo hubiera aplastado. Eso es lo uno.
Dos, las bombas atómicas, aparte de la cantidad de energía que tienen, porque es una cantidad de energía descomunal, surge de los primeros vestigios, surgen de la energía, la materia tiene una gran cantidad de energía y surge de la famosa ecuación de E igual a mc al cuadrado. O sea, una pequeña cantidad de masa te libera una cantidad de energía descomunal. Y es que las bombas atómicas solo te liberan una pequeña fracción de la cantidad de energía que tiene la materia. La única forma de obtener el 100% de energía de la materia es colisionando la materia y la antimateria. Las bombas nucleares te liberan alrededor de un 5% aproximadamente de la energía que tiene la materia. Y esa energía, a comparación de las bombas convencionales que liberan una onda de presión y calor muy alta, liberan algo que obviamente si no te mata la explosión, si estás bastante cerca te va a matar la radiación. Libera compuestos, elementos radiactivos que si no te matan, si estás muy cerca, si no te matan en el momento, te van a matar tarde o temprano. Cito la serie de Chernobyl para que lo vean las personas, de cómo esos los liquidadores que habían que iban a limpiar, unos morían en cuestión de días, los que eran sometidos a bastante radioactividad, y otros morían en meses, en semanas o a los años presentaban cánceres. Entonces, una explosión nuclear no solo es el problema de lo que es la explosión per se, sino la radiación puede causar un gran daño. Y por eso se hablan, por ejemplo, muchas cosas del peligro de las famosas bombas sucias. Las famosas bombas sucias puede ser una explosión no nuclear que libere elementos radioactivos como el polonio, el plutonio, o otros elementos que se pueden esparcir en el aire, envenenar el aire, la tierra y el agua y matar muchas personas, no en el acto, pero a largo plazo o a mediano plazo matar muchas personas. Y ahí es donde falla lo que es la película de Indiana Jones en esa escena. No, exacto. Él no falló. La verdad es que no lo bien protegido. Nosotros no tenemos fe en la película. Otro error que cometen en Indiana Jones comúnmente es la malinterpretación de artefactos históricos. Los artefactos históricos son manipulados como que fueran una piedra o un objeto. Realmente los arqueólogos tienen una labor muy tediosa. Ellos cuando encuentran un objeto lo manipulan cuidadosamente, muy cuidadosamente, porque la mayor parte de los objetos son muy frágiles. Hay objetos que han estado bajo el suelo por 200, 500, 1000, 2000, 3000, 5000 años, y obviamente el suelo no es el mejor lugar para preservar a veces, y esos objetos tienden a volverse muy frágiles. Entonces, una mala manipulación puede romper un objeto. Y obviamente con eso te cargas la historia de una civilización. Entonces, pero en Indiana Jones agarran los objetos como que fueran un balón de fútbol o fuera una taza o no sé, pero así tan fácilmente. Pero es que esos objetos, un arqueólogo, si hubiera un arqueólogo ahí escuchando, él sabe de que obviamente hay que tratarlo con delicadeza. A veces pasan semanas limpiando con brocha perísticamente los objetos, limpiándolos, quitándoles despacito hasta que logran desenterrar el objeto completamente y lo sacan con mucho cuidado. Y tienen que ser manos expertas que sepan cómo hacerlo porque pueden destruir. Ahí está la historia del pueblo, de civilizaciones y la pueden destruir lastimosamente. Es como esta famosa escena, ¿no? El asunto Exactamente, esa era la otra parte que iba a tocar. Muy buena. Dale, gente. Dale. Esa parte es la idea de las trampas intactas, se llama esa escena. Muchos tienden a creer, y sí es cierto, muchos emperadores o reyes tendrían a veces en su tumba dejar ciertas trampas, y uno de los que eran más famosos eran los egipcios. Los faraones tendrían a dejar trampas, pero con el largo del tiempo esas trampas tienden a deteriorarse. Ustedes pueden dejar, por ejemplo, un objeto, un vehículo a la intemperie, el vehículo tiende a oxidarse, las llantas se desinflan, la pintura se descascara, y eso tiende a pasar en un par de años. Y ahora imagínense objetos que tengan 2000, 3000 años ahí, 4000, obviamente se van a hasta deteriorar completamente y la trampa va a dejar de ser funcional. Lo que sale en la escena, una de las cosas más funcionales de las trampas es eso, lo que es los agujeros o
o trampas que ponían eso sí tienden a preservarse si no se rellenan, pero flechas o puertas que caen, piedras que ruedan, todo eso, los mecanismos que los accionaban se deterioran y dejan de ser funcionales. Incluso si nosotros vemos, por ejemplo, los guerreros de terracota en China, donde fue enterrado el emperador, esa parte donde fue enterrado él, las personas que construyeron eso incluso fueron encerradas y murieron ahí para que no contaran dónde estaban y todo lo que habían hecho. Y los últimos estudios que se han hecho sobre eso es de que la parte de adentro estaba elegantemente adornada y tenía prácticamente fuentes y ríos de lo que es mercurio líquido. Y porque los suelos denotan una gran cantidad de mercurio todavía en el suelo, pero el mercurio, a pesar de que es bastante estable, si se podría decir, la mayor parte ahí encerrado se evaporó. Terminó de evaporarse y se escapó, se filtró en el suelo y todo. Ahora, imagínense una trampa de madera o algo así. ¿Cuánto tiempo dura la madera en un lugar? Por muy seco que sea, la madera Henry, va a tender a deteriorarse. Henry, y disculpa una pregunta. Acá, el oro es pesado. El oro pesa, ¿no? Sí, sí. Por favor, corregirme, pero yo recuerdo que había leído por ahí que esto es imposible, que el ídolo de oro puro que Indiana Jones agarra ahí pese lo mismo que lo de la bolsa. Exacto. Para empezar, ahí hay de Facebook. Ese mecanismo, como ya tiene siglos de existir o miles de años, ese mecanismo ya ni debería funcionar, pero vamos a suponer que funciona el mecanismo que activa la trampa, ¿va? Que esas personas podían, que tenían un método, que pudieron encontrar un método para poder hacer medidas, porque ahora damos por sentada la medida, nosotros medimos 1 libra, medimos 1 kilo o algo así, pero es que antes no habían formas de hacer medidas exactas, eran medidas tanteadas, tanto las medidas de peso como de distancia. Por ejemplo, en algunos lugares utilizaban la medida, por ejemplo, cuánto le medía el ancho del brazo al rey, por ejemplo, y esa era la medida. Pero obviamente cuando moría ese rey y lo sucedía otro, si era el hijo, lo más seguro que no iban a ser las mismas medidas. O el tamaño del pie del rey, esas eran las medidas que usaban, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, el rey de país A no tenía las mismas medidas que del país B. Y igual, y nosotros todavía tenemos en nuestra cultura, por ejemplo, tenemos varas, tenemos yardas y todavía, incluso porque está el sistema métrico internacional que son kilos, son celsius y son centímetros. Y centímetros, y de ahí se derivan a metros, y metros a kilómetros, y tenemos esas distancias. Pero ese convenio surgió no hace mucho, hace unos cuantos siglos. Y una de las impulsoras fue Francia para hacer esas medidas. Incluso que tenían un objeto que era de una aleación que costaba que se fuera, se desintegrara muy lentamente, descubrieron que después de más de un siglo ya había perdido una pequeña cantidad de peso. Por eso ahora se utiliza una fórmula matemática para poder sacar lo que es el peso de los objetos. Imagínate, y es que ahora con toda la ciencia de los objetos que tenemos nosotros, relojes atómicos y fórmulas y todo eso, a veces las medidas no nos tienden a salir tan exactamente, a veces nosotros que no las aplicamos bien. Imagínense esos seres anteriores. Y él, ¿cómo pudo deducir el peso, por ejemplo, ahí? Volviendo a hacer la suposición ¿cómo pudo deducir el peso? Tendría que haber tenido una fórmula para deducir ese peso exacto. Si eso era tan milimétricamente, un cambio tan sensible lo hubiera sentido en el momento, que lo sintió después, ¿verdad? Eso te iba a decir, o sea, yo creo que no le dio total. Es fácil. Le falló. ¿Cómo? El cuate cocina y es chef, esos le atinan a todo. Hay una historia sobre lo que es, vamos a ver, de la expresión eureka. No sé si saben. Bueno, ¿cómo se llamaba? No era Pitágoras.
No, Arquímedes. Ajá. Miren, se cuenta la leyenda que el rey mandó hacer una corona y le entregó cierta cantidad de oro a lo que es a la persona que le iba a fabricar la corona. Pero el rey tenía dudas sobre si no le había robado oro. Entonces, Arquímedes era familiar del rey y le pidió a Arquímedes que buscara una forma de poder identificar si le había hecho trampa, ¿va? Obviamente no tenía un espectrómetro el rey, ¿va? Que eso surgió ahora, no hace 2000 años. Y Arquímedes estuvo pensando por bastante tiempo cómo hacer para descubrir si le habían hecho trampa al rey. Y en una ocasión cuentan de que estaba en una bañera metido bañándose. Cuando él salió de la bañera, se dio cuenta que bajó el nivel del agua. Se volvió a meter en la bañera y se dio cuenta que subía el nivel del agua. Y se puso a pensar, bueno, yo tengo cierta densidad y mi densidad hace que el agua suba. Entonces, un objeto menos denso va a hacer que el agua suba menos. Entonces se puso a hacer medidas, va a medir la densidad del oro, cuánto subía el agua con cierta cantidad de oro, que era oro bastante puro, y cuánto subía con aleaciones, que eran menos densas, ¿va? Y entonces vino y agarró la cantidad que supuestamente tenía la corona de oro y lo puso en un balde de agua. Entonces midió cuánto tendría que haber subido el agua, y después agarró la corona del rey y se dio cuenta de que no subía tanto porque era menos densa, o sea, había utilizado había mezclado, había hecho una aleación con el oro y se había robado el oro. Y lastimosamente la persona que hizo la corona perdió la cabeza, exactamente. Pero cuenta la leyenda que en el momento en que Arquímedes se dio cuenta de eso, que salió de la bañera, salió corriendo desnudo, gritando eureka, eureka, que en griego significa lo tengo, o sea, había dado con la clave para poder descubrir. Ahorita que mencionaste, se me acordé de esa historia de Arquímedes. Pues yo hago eso y me llaman a la policía. Los estándares hipócritas de hoy en día. ¿Está evolucionando o desevolucionando? ¿Qué le pasa? Sí, exactamente. Como íbamos a hablar de películas, yo me compré un chocolatito. Ah, sí, muy bueno. Ajá. Me parece. Exactamente. Si gustan, voy a ir con un par de comentarios. Sí, así Rebeca nos dice, yo esta película nunca la he visto, es buena. Para mí Indiana Jones es buena hasta la 3, la 4 y la 5 ya son discutibles, la 4 es para mí mala, la quinta pues por ahí va. El personaje de la chica en la quinta es horrible, es insoportable, pero aún así la peli me gustó. Dice aquí Evelyn, no se nota que a Kevin no le gusta la peli. A mí sí me gustó y la quinta también. Pues tienes derecho a estar equivocada, Evelyn. Son mentiras. Bueno, está bien. A mí la quinta, pues, me la habían pintado como horrible, pero no estuvo tan mal. Dice aquí José Miguel, esa de Indiana Jones y el Arca Perdida, esa es la primera, Rebeca. Es un peliculón, concuerdo. Es un muy buena película. Tiene una muy buena trama la película. Sí tiene algunas escenas que son bastante fuera de lugar, de lo que se sabe, el conocimiento científico. Sí, para empezar, el Arca Perdida. Ajá. El Arca Perdida, obviamente, para lo que se describe, no hay un objeto que pueda hacer lo que hace el Arca Perdida. Ningún objeto podría hacer. Es una física exagerada la que ponen en ese contexto, pero la trama es muy buena. Al final de todo, como le digo a las personas, no es para que uno le tienda a agarrar odio o ya no me gusta por esta escena. No, son las licencias que se toman a veces, solo que es un buen momento para poder hablar de ciencia, buscando esos errores que ellos cometen ahí. Exactamente. Y dice, lo bueno sería pedir a MacGyver. MacGyver te hacía, a mí me encantaba MacGyver de niño. Reparaba un carro y ahí iba. Yo con esta batería te pruebo la existencia de Dios si fuera MacGyver. Dice aquí Marta Cuarón, yo esa película la fui a ver al cine, ya estoy viejita. No, viejita no, Marta, clásica. Como la Así es que Marta, al final vamos a ser de la misma edad, Marta, y ustedes diciendo viejito. Imagínate. Me está fregando. O sea, no vamos a ser
a la misma edad porque yo ya me quito los años, pero igual. Así es. ¿Cuál es la siguiente peli, mi estimado Henry? Ya me disfrutó Bueno, la vida, vamos con la siguiente. Para los que somos más frikis, o bueno, yo no soy tan friki, pero sí me considero un poquitillo. Star Wars. Muy bien, vamos a Star poner Wars. aquí un videito de Star ¿Cómo Wars. está no es cierta? Vamos a poner aquí un videito de Star En Wars el futuro, en lo que en otra Henry- galaxia, muy lejana. muy, muy lejana, en lo que Henry nos rompe el corazón. Cuéntanos, Henry. Bueno, tenemos Star Wars. Esta parte ya la tocamos en el episodio pasado, solo que fue así ya ya terminando lo que es el stream de ese día. Es una de las cosas que más le chocan a lo que es los físicos en Star Wars es motores encendidos todo el tiempo. 2, alas en las naves espaciales. Y 3, el sonido en el espacio. Vamos a tocar esos temas. Vamos a iniciar con el sonido en el espacio. El sonido en el espacio no existe. Lastimosamente nosotros la impronta que recibimos de que siempre algo cae en un objeto, sucede algo, colisionan dos objetos, hay una explosión, nosotros sabemos de que va a llegar la onda expansiva. Miramos un relámpago, sabemos que eventualmente va a llegar lo que es el trueno, ¿va? Ese es, o sea, obviamente ese siempre lo esperamos nosotros. En el espacio no sucede porque para que exista sonido tiene que haber un medio que transmita el sonido. En el espacio prácticamente no hay partículas, entonces no hay forma de transmitir el sonido. Y una forma de probarlo es, por ejemplo, con lo que es el aire. El aire transmite el sonido más o menos a 1032 kilómetros por hora. En el agua, el sonido se mueve mucho más rápido porque hay un medio más denso que transmite el sonido más fácilmente. Y por ejemplo, si nosotros dos colisionamos dos piedras en el aire, se escucha cierto sonido que en el agua lo hacemos, se escucha mucho más fuerte e incluso le duelen más los oídos a uno porque ahí es más denso el medio, tiende a pasar. Entonces, si nosotros miramos una explosión en el espacio, solo miraríamos la explosión y jamás escucharíamos el sonido, y podría explotar a la par de nosotros, que no escucharíamos el sonido en ningún momento porque no hay forma de que se transmita. Podríamos sentir a veces, por ejemplo, la radiación de la explosión, podríamos sentirla, nos podría freír si fuera una radiación muy fuerte, pero jamás escucharíamos el sonido. Otro fake que tienen Star Wars son lo que es como toqué, los motores encendidos todo el tiempo. Nosotros tendemos a creer que los objetos inmóviles no se mueven si no hay una fuerza que los afecte, pero nosotros normalmente, si nosotros empujamos, por ejemplo, un vehículo, no tiene gasolina y ayudamos a empujarlo al amigo, si le hacemos cierta fuerza al vehículo, el vehículo va a avanzar y después se va a detener. Y nosotros creemos que esas reglas se aplican en el espacio, pero en el espacio no sucede eso. Si no hay rozamiento, como en el espacio prácticamente no hay rozamiento, un objeto que se inicia a mover, si no hay nada que lo afecte, se va a mover eternamente en el espacio, eternamente. Y eso lo descubrió Galileo Galilei en el movimiento de la inercia. Se dio cuenta de que los objetos, a medida que los objetos tienden a caer, si no hay nada, o a desplazarse, no hay nada que los detenga o cambie su rumbo, no se van a detener. Entonces, ¿por qué tener una nave que tenga los motores completamente encendidos todo el tiempo? Si tú alcanzas una cierta velocidad en el espacio, es un desperdicio de energía mantenerlos encendidos todo el tiempo. ¿Por qué? Porque ya alcanzaste cierta velocidad y es el máximo que te va a dar los motores, por ejemplo. Ya no necesitas impulsarle más energía, que hacerlo es un gasto, porque no va a haber nada que te detenga. Y lo que es las alas en los aviones, en el espacio, esas naves, esas alas no se necesitan en el espacio. En la Tierra se necesitan porque los aviones necesitan el empuje y lo que es lo que le da el aire para poder sustentarse, ¿va? Pero en el espacio, porque no hay rozamiento y no funciona así, y no sé, entonces lo que vos necesitas simplemente puede ser un cohete, puede ser una piedra, puede tener forma de lo que sea que se va a mover y no necesita esa... Ajá, exactamente. Perdón. No hay necesidad tampoco que sea aerodinámico, ¿verdad? Esa es la palabra. La aerodinámica te queda por demás en el espacio.
Ahora, si en el caso de las naves de dos funciones que tenés, que unas que suben a la tierra, que bajan a la tierra, suben al espacio, pero en ese caso, pues ahí se pueden ellos, su licencia artística se la pueden tomar, porque sí, lo que pasa es de que pues, tienen doble uso, pues bueno, ahí sí se los podemos tomar a ellos. Pero en el caso de esas naves que están todo el tiempo en el espacio, no necesitan la aerodinámica, queda por demás, es algo superfluo, no la necesitan, igual que esos motores encendidos todo el tiempo. Otro fake que tienen ellos son los láseres. Disparan un láser, una nave, y se ve la luz del láser que va. Nosotros no podemos ver la velocidad de la luz, no la podemos ver. La velocidad de la luz es aproximadamente 300,000 kilómetros por segundo. Entonces, un rayo láser jamás veríamos que pasa un rayo láser a la par de nosotros. Simplemente ni lo veríamos. Si un láser viniera hacia nosotros, no lo veríamos llegar y si es potente, nos freiría, nos achicharraría y ni cuenta nos daríamos nosotros. Porque es una velocidad descomunal. O sea, es la velocidad de la luz en el vacío, es lo que viaja más rápido en el universo. De la Luna a la Tierra se hace aproximadamente 1 segundo para llegar. Es una gran velocidad y no la podemos ver nosotros. Y en Star Wars se ven los rayos láseres que salen a una velocidad así bien y haciendo sonido también. Volviendo al fake otra vez. Otro fake que está en Star Wars es la Estrella de la Muerte. Es virtualmente imposible que pueda existir una Estrella de la Muerte. Y se aplica por algo que se conoce como la ley de Murphy. La ley de Murphy dice, si algo malo va a suceder, hagamos lo que hagamos y no lo vamos a poder evitar. Eso es en resumen la ley de Murphy. Entonces, un objeto entre más grande y complejo es, más probabilidades de que surja un fallo. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo de algo que es bastante grande en la Tierra, el LHC. Lo que es el acelerador de hadrones que está en Ginebra, en Suiza. Es un objeto bastante grande el LHC. Es uno de los proyectos más grandes que ha hecho la humanidad. Casi todos los países, buena parte de los países de Europa, Estados Unidos que apoyó un poco y Japón y otros países han apoyado. Se invirtió una gran cantidad de dinero para poderlo hacer y trabajaron miles de científicos y ingenieros en su elaboración. Y el día que se inauguró, falló. Porque es tan grande que una pequeña sección del tubo, porque eso tienen unos imanes gigantescos, que esos imanes confinan lo que es los protones ahí. Y entonces una pequeña sección de los imanes falló. Es grande, esta tiene kilómetros, el anillo tiene kilómetros, varios kilómetros. Entonces una pequeña sección falló y no confinó bien los electrones y básicamente reventó de ese sector. Y ese objeto no es tan grande ni tan complejo como la Estrella de la Muerte. La Estrella de la Muerte básicamente tiene el tamaño de una luna. Tiene tantas piezas que la probabilidad de que falle una pieza es altísima. O sea, ustedes se dan cuenta, por ejemplo, imagínense las lavadoras analógicas que habían antes. Esas casi no daban problema. No tenían tantas funciones porque solo hacían su trabajo y todo. Ahora, que no tenían para ropa blanca o esto, quitemos eso. Pero casi no daban problemas porque no tenía. Pero a medida que le han ido agregando funciones y todo, tienen más probabilidades de fallar. Lo mismo sucede con la Estrella de la Muerte. A medida que más grande es, tiene más probabilidades de fallar. Y lo más seguro que iba a ser un desperdicio gigantesco del imperio fabricarla para que no les terminara sirviendo. Para que viniera un granjero de la nada y de un bombazo mandara todo al carajo. Exactamente. Yo leía un artículo referente a este tipo de fails, pero ahí decían que era un fail más económico, o sea, el uso de recursos para crear algo como la Estrella de la Muerte, la destrucción misma, o sea, no hubiera habido necesidad de Luke ni de Darth Vader ni nada. El mismo costo y la deuda que hubiera dejado la destrucción de la Estrella de la Muerte hubiera acabado con el Imperio Galáctico. Hombre, exactamente. Me reí tanto
Porque digo, al fin de cuentas, hasta en una cuestión tan fantasiosa como Star Wars, la plata manda. Pero es tan bueno. Es que es cierto, porque es que a veces ciertos ejércitos, imperios tienden a invertir en proyectos tan rocambolescos que eso termina siendo la ruina, la destrucción. Pues vamos a dar un ejemplo en la Segunda Guerra Mundial. Los alemanes construyeron un cañón tan gigantesco que necesitaba una parte de una gran, prácticamente un ejército completo para poder armar, manipular, disparar el ejército. ¿Y qué gran uso tenía? Sí bombardearon, por ejemplo, el asedio de lo que es Leningrado, lo que actual San Petersburgo, pero al final esas tropas las pudieron haber usado mucho mejor, y ese recurso, ese gigantesco recurso en gastar en ese cañón, hubieran construido, por ejemplo, unos miles de Flak 88, por ejemplo, que les eran mucho más útiles. Pero al final, invertir en esos proyectos termina minando los recursos esenciales que podrían servir para otra cosa. El imperio podría haber construido, por ejemplo, miles de naves más y haber acaparado, porque una nave que se te destruya no es tanto gasto, 2 naves, a que se te destruya una estrella de la muerte. Cabal, exactamente. Exactamente. Y si querés, para ir terminando, podemos tocar tal vez nuestra amada película, porque yo esta película sí le tengo mucho cariño yo. Es la de Volver al Futuro. Volver al Futuro. Ay, tal vez muchos... Volver al Futuro es una de esas películas que yo no puedo ver en su idioma original. O sea, escucho a Michael J. Fox, o sea, la voz de él, y digo, no, Marty McFly no suena así. Sí, muchas personas, la verdad que cuando yo era pequeño me encantaba, esas escenas muy buenas donde toca la guitarra, wow. Muy buena. Esa escena la escena que tal vez quiero tocar es la parte donde él... Aquí tengo la canción. Esa desapareció. Muy buena. Donde empieza a desaparecer. Ahorita es donde pasa eso. Ahí ya no está su hermana ni su hermano. Ajá, exactamente. Pero cuéntanos, Henry, ¿qué tiene de...? O sea, ahorita sí es así como que... Vamos a ir, exactamente. Vamos a ir cerrando con esa película. Habla de viajes en el tiempo. En este caso, viajes al pasado. La física de viajes en el tiempo existe. Sí, los viajes en el tiempo existen. Estamos viajando segundo a segundo al futuro. Hace un segundo, pues quedó en el pasado y ahorita estamos ya otra vez y vamos viajando hacia el futuro. Y la física, esa escena es muy buena. Y ese es un error que los físicos realmente se revuelcan en sus tumbas. Albert Einstein, Schrödinger, Feynman se revuelven en sus tumbas. Nosotros vamos a suponer que es factible el viaje en el tiempo hacia el pasado, que se inventa una máquina y podemos viajar al pasado. Pero si nosotros viajamos al pasado, vamos a caer en paradojas. Y existe una paradoja que se llama la paradoja del abuelo. Y la paradoja del abuelo dice así: invento mi máquina del tiempo, viajo al pasado y conozco a mi abuelo, desvivo a mi abuelo desaparece, ergo no nace mi papá, ergo no nazco yo. Entonces, ¿cómo se supone que yo viajé al pasado y pude desvivir a mi abuelo? Entonces eso se conoce como la paradoja del abuelo, porque es una paradoja que, o sea, se vuelve a repetir y a repetir. Entonces, si yo pude desaparecer a mi abuelo, entonces ¿por qué estoy vivo y por qué lo pude desaparecer? Entonces ese es el problema de los viajes en el tiempo al pasado, que tiende a caer en paradojas. Esa paradoja, yo solo conozco de una persona que rompió esa paradoja: Philip J. Fry en Futurama, y la razón es que él es su propio abuelo. Exactamente. Exactamente. Fíjate que
solo hay unas pocas formas de sustentar y de romper esa paradoja. Una es, los viajes en el tiempo no se pueden hacer al pasado, no se podrán hacer, aunque la física diga que son probables, pero son imposibles, no hay forma. La otra forma es de que si nosotros volvemos al pasado, físicamente es imposible que podamos cambiar las cosas en el pasado. Tal vez en el momento en que vos vas a intentar hacer algo a tu abuelo, te enfermas, te atropella un carro o algo así, pero va a ser imposible que puedas hacer algo. No puedes meter mano porque ya eso ya sucedió y no puedes meterte mano. Esa es la solución 1. Solución 2, vas y haces todo lo que se dijo en la paradoja, desvivís a tu abuelo, pero el tiempo se ramifica como una Y. Entonces, la parte de donde vos venís agarra su propia línea temporal y vos creas una bifurcación y creas un tiempo alterno. Y en ese tiempo alterno, tu abuelo y vos nunca naciste. ¿Qué es lo que pasa en Volver al Futuro 2? Ajá. Y con el almanaque. Exactamente. Y la otra parte, la otra forma son las CTCs. Son las curvas temporales, las curvas cerradas de tipo de tiempo. Esas curvas se autosustentan. Esas, por ejemplo, imagínate, creas un agujero de gusano, te metes el agujero de gusano, viajas, te volvés una persona mayor, volvés, regresas, como viajas más rápido que el tiempo, que la luz, obviamente viajaste hacia el pasado, volvés, y cuando regresas, tú regresas siendo mayor y te encontrás a ti mismo más joven antes de que realice el viaje. Esa persona realiza el viaje y vuelve a salir otra vez, retorna y vuelve a suceder lo mismo. Esas son paradojas que se autosustentan por sí mismo, algo como sucede, por ejemplo, en Dark, que es algo que se autosustenta por sí mismo. Los ciclos del tiempo se autosustentaba y todo volvía a suceder conforme, por más que ellos hicieran. O sea, entonces... Spoilers. No la he visto y la quiero ver. Ajá. Bueno, ya te la spoileé un poco. Y esas son las únicas formas de que puedes evadir la paradoja del abuelo. Entonces, tal como sucede ahí, por ejemplo, en Volver al Futuro, donde McFly empieza a desaparecer, eso no va a suceder jamás. Si se pudieran hacer, no va a suceder. ¿Por qué? Porque no hay forma de poder influenciar el pasado en esa forma. Y en todo caso, no desaparecería él. Si dado caso se pudiera intervenir, se crearía una bifurcación de otra historia, no la que nosotros tenemos, sino otra. Creo que se me había ido la señal. No, sí te escuchamos. Sí, yo miré que se había quedado trabada la imagen. Entonces, creo que con eso terminamos de nuestra amada película. Podemos hacer un bonus track, por ejemplo, la patineta voladora. Vale, disculpa, solo que gente está hablando. Perdón, si lo escuchan. Pero es que, francamente, este es el último capítulo de Henry. En este momento nos devuelve el gafete. Sí, porque Volver al Futuro fue mucho para Vanessa. Rompí tu corazón. Rompiste mi corazón. Lo voy a terminar de romper bien roto. La patineta. No hay patinetas de antigravedad. Patinetas levitadoras. No van a ver, lo siento. Pero los zapatos que se ajustan solos, esos sí. Bien eso los sacó una edición especial. ¿Verdad? Ah, sí, eso sí. Igual que lastimosamente esas sí todavía no hay. Que se lavan solas. No, hombre, mira, el asunto es de que sí hay ropa que te puede quedar grande y después chiquitilla. El asunto es que para que te funcione requiere como 3 meses de entre un uso y el otro y comer pizza todos los días. Fijo, te pasa lo mismo. Yo sabía que esto hace 2 años. Yo creo que todos los varones te van a entender, pero es como cuando cuando no sos abogado y tenés un traje, un tacuche, y es como que el que te sirve para cuando se muere alguien, cuando se casa alguien, y te vas dando cuenta que de repente el botón está primero cada vez más apretado, después ya no te cierra, y vos decís, joder, me queda como el orto, pero son muy caros y no me voy a comprar otro. Entonces termina siendo
Ya lo miramos el lunes, Milik. Cabal. Sí, pero... A ver, Henry, ¿esa fue tu forma de romperle el corazón a Vanessa, lo de las patinetas? Sí, las ¿Qué patinetas tal? no existen, Vane. No van a existir. Lastimosamente, no hay patinetas de antigravedad. No se conoce No nada me que sea muero como para esperarla. esa. No, las esperanzas no hay que perderlas, pero por ahora no. Tal vez muchas personas me pueden decir, sí, hay trenes que levitan y todo, pero esos trenes viajan sobre rieles especiales que la hacen levitar. Y lo que es, sí se están haciendo estudios, por ejemplo, con lo que es superconductores. Los superconductores tienen ciertas características que conducen muy eficientemente la energía, pero es el santo grial de la energía, los superconductores. La mayoría, bueno, todos los superconductores que se conocen están a muy baja temperatura, bastantes grados Kelvin muy abajo, casi llegando al cero absoluto. Entonces estamos hablando menos 200, menos 210 grados Celsius. Celsius, 210 Celsius. Obviamente, temperatura ambiente no hay superconductores, no podrían flotar nuestras patinetas y la antigravedad no conocemos nada que sea antigravedad. Todo lo que conocemos se atrae. La antigravedad por ahora está fuera de nuestro alcance o de nuestros sueños o pretensiones. Entonces, lastimosamente, no hay patinetas. Ajá. Bueno, ya te lo rompí. Ahora sí va a decir Henry, bueno, pues sí me voy. Sí. Toma el café. Aquí están las llaves del gafete y el ticket del parqueo. Cabal. Dice, voy a ir con los comentarios. Por ahí nos comentaron en Twitter que se dejó de transmitir en Facebook. Logré editar acá y todo, pero parece que fue por el asunto de la presentación de los videos. En YouTube no hubo ese problema, pero por eso recomendamos que nos vean en YouTube, ya que ahí es un poquito permisivo el asunto. Entonces, creo que por eso ya no recibimos mensajes de por allá. Tengo aquí algunos par de mensajes que nos llegaron durante la transmisión. Decía No Name for Me, dice La venganza de los Sith. Sí, de esa peli era la intro. Edward dice, ¡primo! A mí no me gusta Star Wars, así que denle con gusto, destrócenla. Y pues ahí Henry procedió a enumerar como media docena de errores esparcidos como en una docena de pelis y nos mató. Osvaldo Herrera, cuando estábamos hablando de Volver al Futuro, dice, puta, esa no es una película, es la película. ¿Ok? Muy exactamente, bien. Sí. Muy buena. La verdad que yo, no, a mí me cae muy bien el actor. El Martin McFly. Michael J. Fox. Y la última es Sofía, dice, esa también es mi película favorita, me encanta la 2. Yo también. ¿Ustedes sabían que hasta desde 2015, desde octubre de 2015, todo lo que pasa en Volver al Futuro toma lugar en nuestro pasado? Sí. Ya nada de esa trilogía toma lugar en el futuro. Yo ahí me sentí tan viejo cuando leí eso. Y total, es una de las trilogías, yo diría que es la trilogía perfecta. Incluso hasta la tercera, con el asunto del viejo tiene elementos muy, muy buenos. Yo me quedo, a mí mi favorita es la segunda, pero era porque cuando yo la vi por primera vez, era como que el futuro era lo más interesante, ¿no? Porque todo lo demás, 1985, 1955, era como que el pasado muy buena, o sea, obvio, pero para mí todo el asunto del futuro. Otra cosa que tengo que agregar. En Volver al Futuro 2, en 2015, sale que los Cachorros de Chicago ganaron la Serie Mundial. Volver al Futuro se equivocó por 2 años, porque en 2017 los Cachorros rompieron la maldición de la cabra
después de 102, no, como 110 años de no ganar la Serie Mundial. O sea, por eso era chiste, pero ahora es así como que ya no lo están. Sí, Henry les destroza el corazoncito, yo les doy un par de Sí, sí. Sí. de datos totalmente inútiles, pero puede ser que alguna vez les sirva. Sí, exactamente. Claro, bien quiere decirte que para romper normal. el hielo. Para romper el hielo con alguien. ¿Sabías que los cachorros? Lo de la maldición de la cabra. Eso, por cierto, sí. lo de la maldición de la cabra sí es cierto. Sí, ahí está. Así que, bueno, creo que con excelente. eso concluimos lo que es las Menos mal que no debemos de terminar, de algunas películas. Ya no nos metemos con más porque no quiero más hate. Por ahí platicábamos ¿sí? Con Henry de hacer lo contrario. Las películas con la ciencia más cercana. Yo le decía a Henry que lo más probable es que de la que más se hable ahí sea de 2001. Entonces, pero vamos a ir a armar algo. No les ofrecemos que sea la próxima semana porque poco. Para darle un nuevo giro, pero tal vez antes de fin de año o empezando el otro año. Hablamos de no los fails de las películas en cuanto a ciencia, sino de lo acertado que estén algunas. Sí, básicamente son 3 películas las que tenemos en mente, solo que las vamos a dejar por sorpresa las otras. Son muy buenas y son las que consideramos 3, 4 películas que son bastante acertadas científicamente. No en todo, porque siempre para poder tener la trama en la película va a haber algún fallo, pero el resto son muy acertados y son cuestiones que a veces solo lo saben personas que son muy específicas en su área, ingenieros, lo que es arqueólogos o biólogos. Y el gran público en general no sabe lo acertados que son a veces y los vamos a explicar. Entonces, ojalá que les interese, pues después de que tiramos hate, vamos a enaltecer unas cuantas películas también. Imagínense Star Wars en blanco y negro, o oscuras, sin nada, sin que estalle nada, sin que se oiga nada. No, porque Star Wars también le eché floras con la cuestión de lo que es la evolución. Exacto, los seres te van a aparecer, aunque entienden sea. en algo. Y, por ejemplo, tentáculos en lugar de dedos. La evolución convergente, que es la palabra exacta que quería tocar. Entonces, también, no todo es malo. Siempre hay cuestiones que son acertadas en las películas y lo mejor es que nos divierten y nos entretienen. Exactamente. Y ojo acá que como mencionó Henry, estas películas que tuvimos acá son clásicos, nos gustan a los tres sí, acá. Solo estábamos señalando los errores científicos para echarnos unas risas y sobre todo para aprender de ciencia. Así que todas las pelis, con excepción de la cuarta de Indiana Jones, mírenlas. Yo en cuanto a Lucy, mírenla en el plan así como que jalada. Y porque Scarlett Johansson es preciosa. Es que no, esa Lucy la tienen que ver por la trama. La trama, Scarlett Johansson. Me parece. Vane, queridísima Vanessa, cuéntanos, porque les comentamos que mañana no vamos a tener banqueta virtual, pero Vanessa, por su lado, va a tener un espacio muy, muy particular y especialmente de mucho interés para las personas de Guatemala. Vane. Pues resulta que mañana voy a hablar de educación, ya que hice varios hilos y ya me cansé de escribir, entonces mejor lo voy a decir. Vamos a estar con Jairo de la Nada, hablando acerca del Ministerio de Educación, pros, contras, y ahora pues ya se me juntó lo del ¿cómo se llama? Lo de la huelga del día de hoy. Sí. Y vamos a hablar también de esta gente, del por qué Giraca no ha firmado nada, y sobre todo que ya la tuvimos aquí rindiendo cuentas en la banqueta virtual, dando una entrevista primero y rindiendo cuentas después, entonces tenemos información de primera mano. Y allá, porque aquí ya no me dejan tirarle porquería a nadie.
Qué mentira, qué mentira. No, no es porque no dejemos que Vanessa tire, sino que una de las ideas de la banqueta virtual es ser neutral en este aspecto. Entonces queremos mantener esa neutralidad independiente de quién esté en el gobierno, de quién esté en el ministerio. Entonces, para nosotros es una alegría muy grande tener a la ministra de Educación dándonos rendición de cuentas como ciudadanos. Pero en este caso, en cuanto al tema de Vanessa Mañana, eso es algo ya personal de ella y no a la banqueta. Entonces es también como cuando yo hice mi programa de música, por cierto, síganme en mi canal personal, eso es, no es de la banqueta. Entonces es algo así. Vane, te deseo que mañana pues todo te salga súper, súper, súper mega bien. Ya sabes que ahí vamos a estar apoyándote y enterándonos de todo lo que está sucediendo, porque algo que tengo yo que decir públicamente en admiración a Vanessa y consejo para todos los que nos escuchan, llévense de datos, dato mata relato. No se lleven de narrativas que solo apelan a los sentimientos, o si usted no comparte la ideología del gobierno. No se trata solamente de eso. Veamos, todos pagamos impuestos. Gente de izquierda, de derecha, del centro, de arriba, de abajo, blancos, negros, flacos, gordos, todos pagamos. Y hasta los que se montan en Leana, peteneros, les decimos, no, son mentiras. Henry solo va a venir a Shela a decir, Henry, ¿qué tal? ¡Pum! ¿Cómo estás? Ahora sí ya te puedo saludar como la gente. Así nos saludamos en Petén. Me encanta. Muy bien, pues Henry, muchísimas gracias. El lunes creo que tengo una buena sorpresa, pero todavía no me han confirmado y no quiero que me pase lo del martes. Vaya, entonces ahí vamos a estar. Henry, como siempre, muchísimas gracias. La verdad es que se aprende, yo aprendo bastante en estos espacios de ciencia. Y además es divertido. Es muy divertido y esperamos que pues la próxima semana pues Eder ya esté mejor la situación en Colombia, así que saludos y nuestro amor a Colombia, y también a Eder, de que esperamos que esté bien. A todos los que nos vieron hoy en Twitter, en YouTube y en Facebook, ahí perdón por el asunto del rollo en Facebook, pero no sé por qué nos botó la transmisión ahí por cuestiones de derecho de autor. Mírenos en YouTube y no olviden suscribirse, no olviden darle like. Así que nos vemos hasta el lunes. Mañana no se vayan a perder el espacio de Vanessa. Y chicos, muchísimas gracias y que tengan una excelente noche. Ya le pasé una lanita al Kevin. Chao.